bienvenidos a esta nueva emisión de Sin Filtros. Hoy es 21 de enero. Finalmente un viernes, pero un viernes lleno de conflictos y de declaraciones que a veces uno considera son bastante enemistosas. Hoy tenemos el placer de conversar con nuestro aliado, con nuestro amigo Hugo Achá. Él es experto en seguridad nacional. Bienvenido, Hugo. ¿Cómo está, Maybord? Es siempre un verdadero placer. Bueno, y a esta hora también vamos a darle la bienvenida a todas aquellas personas que se están uniendo a nuestro super chat. Muchísimas gracias a todos y en especial a nuestras llaves, a Migdalia Chirinos, a Tamaris López, a Nesta, a Lontania Camino por la moderación de los comentarios. Les pedimos que si les gusta nuestro trabajo, nos regalen un like y también compartan estos videos con amigos, familiares y contactos. Les pedimos además que nos ayuden para que se suscriban al canal y cada día tengamos más fuerza para brindar esta ventana de periodismo libre e independiente. Cuando les digo libre e independiente, les estoy hablando con toda la razón. No recibimos financiamiento de ninguna ONG ni de nadie por el estilo, así que lo estamos haciendo por la verdad. Hugo, hemos estado conversando todos estos días en relación a lo que está ocurriendo en Ucrania y el enfrentamiento que existe, cada día un poco más polémico, entre los Estados Unidos y Rusia. Ayer fue muy fuerte. El presidente de los Estados Unidos ha dado declaraciones que han empujado el escalamiento del conflicto. Hoy hubo una reunión entre el jefe del Departamento de Estado, Antony Blinken, con el canciller ruso, y allí pues se observa que hay en el tablero una serie de elementos que quisiera que explicaras. Cómo poder entender este caso y hacia dónde nos dirigimos, puesto que la semana próxima pareciera ser esa fecha que ha puesto Rusia para tomar decisiones importantes. Bueno, apreciada Maybord, tú ya me conoces, a mí me gusta mucho basar mi análisis en hechos concretos. Y yo creo que lo primero que se debe tomar en cuenta es a la mejor maestra de todas, que es la historia. Cada vez que se enfrenta a una autocracia, a una situación como la que plantea hoy día la Federación Rusa, cualquier vacilación, cualquier tipo de debilidad es tomada como la señal definitiva para justificar la línea de acción que esa autocracia ha definido. El ejemplo más claro, más duro de la historia fue paz en nuestro tiempo, frase que en aquel entonces primer ministro de la Gran Bretaña, el señor Neville Chamberlain, dijo cuando negoció básicamente el futuro de Checoslovaquia y logró los denominados acuerdos de Múnich. No obtuvo la paz ni evitó la guerra, cosa que se la dijo Churchill en el Parlamento de forma muy ácida. El problema es que aquí han habido demasiadas vacilaciones y no me quiero centrar única y exclusivamente en la conferencia de prensa del presidente de los Estados Unidos. Aquí hay responsabilidades compartidas en las expresiones que en su momento tuvo el propio Joseph Borrell, que en su momento tuvo la señora Ursula von der Leyen, que en su momento tuvo el señor von Stoltenberg, que es básicamente la máxima autoridad civil de la OTAN. Cada vez que se repite de que, por ejemplo, Ucrania no puede contar con ayuda militar porque no se beneficia del artículo 5, cada vez que se trata de hacer una especie de categorización, cada vez que se genera una apertura, y no estoy diciendo que esto no se haga en buena fe, se impulsa a Putin y a su entorno a ser más audaces, porque confirman una impresión que para ellos está ya labrada en piedra. Y aquí sí tenemos que ir hacia cuestiones objetivas, que nos pueden doler, nos pueden molestar, nos pueden inclusive ser desagradables, pero los hechos no se disipan debido a nuestra percepción, nuestra sensibilidad o nuestra opinión. Estados Unidos está definitivamente en un momento muy bajo con respecto a su credibilidad. Y eso afecta su capacidad disuasiva, eso afecta su capacidad de ser preemptive. Con eso estamos lidiando hoy día y a partir de ahí, si tú gustas, podemos ir desglosando factor por factor lo que nos lleva a esta situación, la crisis más peligrosa y lo más cerca que nunca ha estado Europa de una guerra de gran escala desde el final de la Segunda Guerra Mundial. Sí, importante destacar esto porque justamente hemos estado revisando a todos los actores que están en el tablero.
Y quisiera que fuéramos primeramente con Ucrania para que la gente entienda cuál es el elemento de interés por parte de la OTAN y de Rusia en relación a esa zona de interés. Y también las acciones que se han tomado, pues de hecho se confirmó que van 600 millones de dólares en equipamiento por parte de los Estados Unidos a Ucrania. Hay un movimiento por parte de otros países miembros de la OTAN y el presidente ucraniano sale también a decirle a los Estados Unidos, bueno, ¿y qué es lo que pasa? Porque Joe Biden señala que, bueno, pueden permitirse una especie de pequeñas incursiones, con lo cual se entendió que le estaba empujando más bien a Vladimir Putin a actuar sobre Ucrania. Entonces, de manera didáctica vamos a explicarle a nuestra gente qué es lo que significa Ucrania y por qué hay tanto interés por parte de la OTAN y por parte de Rusia. Bueno, nuevamente, si me permites, apreciada Maybord, voy a apoyarme en el mismo orden de factores. Primero, históricamente, para Rusia, Ucrania es esencial. Rusia ha tratado de manera organizada, deliberada, planificada, a partir del imperio zarista, de presentar a Ucrania como una especie de extensión de una gran identidad panrusa. Para eso, desde entonces, se ha intentado crear una narrativa, una historia que no condice con la historia real, pero que se ha convertido en mantra para quienes apoyan la posición de Rusia y para el propio Vladimir Putin. Hace escasas semanas, él publicó de puño y letra un ensayo de más de 50 páginas, es muy interesante de leerse, a donde él argumenta que Ucrania y Rusia son una y lo mismo, y que el pueblo ucraniano y el pueblo ruso son uno y lo mismo. Y perder Ucrania significaría perder la esencia del alma rusa. Todo esto se ampara en el hecho de lo que él argumenta, viene a partir de ciertas situaciones que las maneja a su antojo. Quisiera analizar unas cuantas de manera muy rápida. Por ejemplo, él argumenta que la situación de esta comunidad parte de una identidad cultural indivisible. Esto es una falacia. Es una falacia porque históricamente no es Rusia quien origina a Ucrania. En todo caso, el denominado reino del Kievan Rus, que predata por siglos a la aparición del ducado de Moscú, es una entidad cultural, social, semiestatal, que tiene como centro a Kiev. Moscú no era ni siquiera un villorrio cuando Kiev era un centro de poder eminente. Lo que pasa es que la historia se enseña a partir de ciertos periodos y siempre sirve a determinados intereses. En ese momento, por ejemplo, la mayor entidad de poder político estatal que existía en el continente europeo era el denominado Reino de la Confederación Polaco-Lituana, que abarcaba desde el Báltico hasta la península de Crimea, a donde tenía como estado vasallo, esto es como nada más un ejemplo, al remanente de un kanato que había quedado de la invasión de los mongoles en el denominado periodo de la Horda de Oro. Vale decir que desde Crimea hasta el Báltico, quienes dominaban esta situación política y culturalmente eran los polacos y lituanos. ¿Por qué te menciono esto? Porque si fuera por la historia, serían más bien los ucranianos los que pudieran generar un precedente de reclamar para sí la paternidad sobre ese concepto cultural. O pudieran, imagínate tú, los polacos o los lituanos decir que Bielorrusia o partes de Ucrania o partes de la Besarabia o la Bucovina son de ellos. Lo que pasa es que Putin intenta generar una narrativa que justifique lo que hace. Y esa situación se apoya en algunas cosas que él muy hábilmente, no olvidemos que el señor Putin es una persona de una educación y una formación que hay que recordar. Él es un brillante ex operativo de inteligencia de la KGB, formado en las escuelas de élite de la inteligencia y contrainteligencia de la Unión Soviética. En ese sentido, y para cerrar este ciclo de justificación histórica, él le echa la culpa a la decisión de un premier ucraniano del Politburo soviético que el 54 le otorgó, por ejemplo, la tutela sobre la península de Crimea a la República Soviética de Ucrania. Intencionalmente, él quiere ignorar que esa división política se da después de que Stalin, cuando invade el oeste y creía que podía llegar
a dominar todo el continente europeo. De hecho, es detenido en 1920 por la resistencia polaca. El Ejército Rojo llegó hasta los suburbios de Varsovia. La designación de esa frontera fue arbitraria. No respetó ningún tipo de cuestión étnica, cultural, ancestral, histórica. Era simplemente que Rusia necesitaba que Ucrania se fragilizase. Eso pretende olvidar, por ejemplo, el denominado Holodomor. Todos conocemos el genocidio perpetrado por los nacionalsocialistas, por los nazis en la Segunda Guerra Mundial. Muy pocos conocen el genocidio del pueblo ucraniano bajo el régimen soviético, a donde más de 5 millones de ucranianos se murieron de hambre. Los mataron de hambre, ¿no? Entonces, como parte de esto, y esto no es una cuestión de entrar en ningún tipo de teoría cuestionable, está documentado, el comunismo como fenómeno mató a más de 100 millones de seres humanos. ¿Okay? Entonces, cuando cuestionamos el nazismo, que mató también a decenas de millones de seres humanos, tenemos que tener el mismo rasero moral. A partir de ahí, Ucrania era siempre el granero de la Unión Soviética, era el lugar a donde se efectuaban determinadas situaciones, inclusive la muy cuestionable instalación de la hoy tristemente célebre central nuclear de Chernobyl, que tenía ciertos defectos que algunos argumentan con base en evidencia, que también tenía un efecto estratégico, porque respondía a un arco de defensa en profundidad que en el norte tenía Ignalina, una central nuclear que cuando Lituania se declara independiente la cierra, y que tenía Chernobyl en el otro extremo. Estos expertos argumentan que el defecto que ocasiona el desastre de Chernobyl, no es mi área de expertise, pero estaría como parte de una situación de ingeniería intencional, no defectuosa, para que en caso de un conflicto que todos preveían desastroso, una guerra nuclear, se creara un buffer, una versión nuclear de la denominada política de tierra quemada que utilizaran los ejércitos zaristas en la invasión napoleónica y los ejércitos soviéticos en la invasión nazi. Esto está por confirmarse en estudios probablemente que esperan a ser realizados en base a una evidencia que espera ser analizada. Pero tiene que ver con esta relación, esta idea de que Ucrania le pertenece a Rusia, es parte de su esfera de influencia, es su granero, es una identidad cultural hermana. Ucrania fue sometida a un proceso de rusificación muy intenso, aún más duro que el que sufrieron las repúblicas del Báltico, que el que sufrió la propia Bielorrusia. Pero eso no lo hace verdad, no anula la identidad, no anula la cultura. Y en el Maidán, más allá del fenómeno de que la sociedad ucraniana estaba hastiada con la corrupción, la ineficiencia, la falta de respuesta del modelo heredado del concepto soviético y de su cercanía política a Rusia, se virase hacia Europa. Va más allá, va a la recuperación, fíjate tú, muy rápida del idioma. Tú no puedes recuperar un idioma arbitrariamente si ese idioma no se habla en el substrato de la sociedad. Pasó, de nuevo otra vez, pasó en los países del Báltico, pasó en Estonia, Lituania, pasó en Latvia, Letonia, si quieres mencionarla de esa manera, y pasó recientemente cuando la gente se rebeló en Minsk. Para sorpresa de mucha gente en el mundo, los bielorrusos empezaron a hablar en su propio idioma, y ese idioma tiene más afinidad y similitudes con el polaco que con el ruso. Porque cuando dicen, no, pero esa gente habla porcentualmente una gran mayoría ruso, sí, porque la rusificación llevaba consigo la imposición arbitraria de establecer al ruso como la lengua franca de todo este espacio geopolítico. Para los Estados Unidos, el proceso de la generación de la democracia en Europa tuvo, y eso en algún momento lo celebró el propio Joe Biden cuando era senador. Joe Biden, puede revisar tu audiencia cuando quiera en los registros del Congreso, fue uno de los principales promotores para la integración de Hungría y Polonia a la Unión Europea y a la OTAN. Esto vale la pena recordarlo frente a sus palabras en la última conferencia de prensa. Joe Biden dijo en aquel entonces que el ejemplo del progreso y la democracia es el mejor abogado
de los Estados Unidos para la construcción de una seguridad estratégica en Europa. ¿Por qué? Porque estos países, Polonia, Hungría, Lituania, Letonia, Estonia, han logrado índices de desarrollo que hace que sus poblaciones hoy día no quieran saber de ningún tipo de experimento de socialismo o de nada que se aproxime al comunismo, porque ellos sí lo vivieron, para ellos no fue un ejercicio teórico. La ineficiencia, la corrupción, la pobreza, la carencia endémica, el establecimiento de un Estado ficcional que no se apoyaba en la realidad, porque todo el mundo hablaba de lo bien que se vivía y la gente en realidad estaba forzada a acudir al mercado negro, al contrabando, al falseamiento de estadística. Todo cuestiones comprobables, que cuando te sacas el fanatismo de una posición ideológica, no resisten al análisis académico. Entonces, para Estados Unidos se dio un fenómeno promovido a caballo de ese progreso y de la democracia. La frontera de la Europa democrática se fue moviendo a caballo de ese progreso. Y entonces, como decía aquel entonces senador Joe Biden, se incorporaron Hungría, se incorporó Polonia, se incorporó la República Checa, se incorporó Eslovaquia, se incorporaron los estados del Báltico al espacio europeo y a la OTAN. Y Rusia, que en aquel momento, ojo, la Rusia de Putin no es Rusia per se. Yeltsin, a quien también se ha intentado convertir en una caricatura, en Rusia se lo reduce al rol de un traidor alcohólico subserviente a Occidente. Yeltsin fue el hombre que evitó que la Unión Soviética se convirtiera en una dictadura militar, que tuvo el valor civil de poner su propia vida en riesgo. Tú debes recordar, Maybord, a Yeltsin subiéndose a un tanque en el intento de golpe de los militares soviéticos y ondeando la bandera rusa, evitando esa situación y construyendo un verano de tentativa democrática. Infelizmente, ese verano de tentativa democrática planteaba una transición que provocó dureza desde el punto de vista de la adaptación de sistemas y que aprovechó Putin para generar otro modelo. Un modelo oligárquico, un modelo a donde una minoría minúscula, casi todos exoperativos del sistema de inteligencia y contrainteligencia de la Unión Soviética, se encaraman en el poder de las ex repúblicas soviéticas. Fíjate lo que sucedió en Kazajstán, en lo que ha sido un alzamiento popular todavía no totalmente aplastado, pero que contó con la rápida ayuda de los miembros de esta alianza de seguridad común, toda liderada por individuos de este perfil y con una alta concentración de riqueza en esa minoría minúscula y con el resto de la población controlado a través de mecanismos cada vez más duros, cada vez más represivos, cada vez más verticales y cada vez más reminiscentes de lo que fuera la Unión Soviética. Ahí es a donde Ucrania es importante, porque Ucrania es lo que teme ese modelo. Una Ucrania hacia donde la lleva Zelensky, por ejemplo, una Ucrania más moderna, una Ucrania más eficiente, una Ucrania menos corrupta, es un ejemplo pernicioso para los rusos en Moscú. Como fue un ejemplo pernicioso el progreso que ven los bielorrusos cuando cruzan la frontera y manejan un par de horas si están en Vilnius o están en Riga o están en Tallinn. Es una cuestión natural del ser humano querer progresar, querer un mejor futuro para sí, para sus hijos. Y eso es lo que motivó la rebelión en Minsk. Eso es el motor, en parte, del Euromaidán. Y eso es lo que teme también Putin. Por ello es que Ucrania no puede ser abandonada, no solo por el factor estratégico militar, no solo por el factor de la seguridad, sino también por el concepto de lo que defendemos quienes creemos en los ideales de libertad, de democracia, de libre mercado, de iniciativa y de la búsqueda, va a parecer un cliché, pero es real, de la felicidad a través del desarrollo de tu propia iniciativa y tu propio esfuerzo. Así es. Si entendemos, Hugo, el tema de Vladimir Putin, se observa primero que la economía de Rusia no está en el mejor momento, independientemente de que haya alguna promesa motivado, entre otras cosas, y quiero que te refieras a esto, al tema que la independencia del crudo y de hidrocarburos en Estados Unidos
en la antigua administración de la Casa Blanca, pues estaba suficiente como para mantener todo el mercado, pero luego se cambiaron las reglas del juego, con lo cual pues hay un inicio de esa nueva dependencia de la OPEP y de Rusia en materia petrolera. En Europa también hay una dependencia del gas ruso, particularmente desde Alemania, que hemos escuchado a los principales voceros decir que ellos no están de acuerdo con algunas de las amenazas latentes. Por ejemplo, si Rusia se apuesta a una de las intervenciones o a seguir con el juego, los bancos rusos van a sufrir. Y eso se interpretó como el sacar a Rusia del sistema SWIFT. Y bueno, ya hemos visto cómo responde Rusia a esta posibilidad, que hasta el momento simplemente fue asomada. No sabemos si eso va a ocurrir, pero como hay escalamiento del conflicto, pues obviamente uno piensa que si se saca a Rusia de ese sistema de comercialización y el sistema monetario, los alemanes ya dijeron no estamos de acuerdo y hay otros países de Europa que tampoco están de acuerdo. Apreciada Maybord, lo primero que hay que hacer en estos casos es desarrollar un fact-checking. Acompáñame, por favor, de manera breve y sucinta. El presidente Biden hace una serie de afirmaciones que hay que entender para poder asumir a partir de allí las conclusiones correctas de dónde nacen. Te doy un ejemplo. Él se refiere de manera muy directa a la cuestión de Afganistán. Afganistán es esencial para todo lo que estamos analizando, porque es la piedra angular de lo que los adversarios de Estados Unidos le están mostrando a todo el mundo, al lugar a donde van, como el ejemplo y la evidencia más clara de que Estados Unidos está acabado. Su capacidad de compromiso, su seriedad, su credibilidad no existen. Entonces, cuando el presidente de Estados Unidos dice, y cito, de que fue un error llevar a cabo el proceso de la construcción de una democracia en Afganistán y concentrar los esfuerzos y el dinero del contribuyente norteamericano en desarrollar esas políticas, porque Afganistán, que es la tumba de los imperios, lo dijo así, tal cual, es una multiplicidad de identidades y no una identidad nacional unitaria. Perfecto. Es difícil discordar con eso, pero cuando el año 2001, después de los ataques del 11 de septiembre, el gobierno de los Estados Unidos autoriza, legalmente hablando, a intervenir en Afganistán, la misión no tenía nada que ver con nation building. Invito otra vez a tu audiencia, son récords públicos. La misión era capturar a Bin Laden, derrotar a Al Qaeda y escarmentarla de manera que no pudiera volver a proveer puerto, refugio y logística a ningún enemigo o adversario de los Estados Unidos. El documento está allí. Vale decir que no había nation building. No había nation building. Ese objetivo estratégico se amplió 2 años después en lo que se llamaba el ISAF, la Fuerza de Presencia Militar en Afganistán, y que tenía por misión garantizar la creación de un sistema armado, policial y militar en Afganistán para contener la resurgencia de una potencial amenaza a partir del Talibán. Esto estuvo vigente hasta el 2014 y fue exitoso. Fue exitoso. Ustedes pueden ver los registros, el libro de Petraeus, el libro de McChrystal, y van a ver que esto fue exitoso. No había intención otra vez de crear, modificar la cuestión cultural o institucional o embarcarse en nation building. En enero del 2015, cuando el señor Biden, el presidente de los Estados Unidos, es vicepresidente, se cambia la línea estratégica y la instrucción de la presencia norteamericana y la de sus aliados en Afganistán. Y se cambia esa concentración hacia qué concepto? Nation building. Entonces, no es evidente que el embrión del fracaso hubiera sido que desde un primer momento se intentó desconocer una realidad y se embarcó a Estados Unidos y a sus recursos en realizar esa reforma que argumenta el presidente. Esa reforma nace el 2015. No voy a cuestionar en este momento los motivos que la impulsaron. Pueden haber sido los mejores, los mejor intencionados, los más altruistas, pero es una realidad que empieza en enero del 2015. Hasta entonces la misión era eminentemente estratégico-militar
y las tácticas eran eminentemente militares y de seguridad. Si eso provoca esta situación, está en debate. Hay quienes argumentan que hasta el 2014 el talibán era esencialmente detestado e impopular dentro de Afganistán. Primero, porque está compuesto de elementos foráneos y segundo, porque se recordaba toda la etapa brutal de su predominio después de la caída de la Unión Soviética. ¿Qué pasa después cuando se pasa al nation building? Otros factores entran a tallar. Entran a tallar los factores de política interna, entran a tallar el tema de que la presencia extranjera ya no se percibe solamente como una presencia de colaboración para prestar seguridad, sino como un elemento de influencia que está queriendo cambiar la cultura. Se empiezan a desarrollar proyectos académicos, no estoy diciendo que sean malos por el amor de Dios. En las universidades, por ejemplo, en la Universidad Americana de Kabul, se empieza a desarrollar currícula de LGBT, estudios de LGBT. Se empiezan a desarrollar cuestiones acerca del rol de la mujer, se empiezan a promover agresivamente en el sentido de que se ponen recursos detrás de eso, de cómo se puede hacer para que la mujer adopte otros roles dentro de la sociedad afgana. Aunque eso sea positivo desde la óptica occidental, y vuelvo a repetir, son cosas que yo también apoyaría, empiezan también a generar una resistencia, porque del otro lado se presenta como una tentativa de cambiar el aspecto cultural, y esto es fundamental, religioso del país. Y el talibán empieza a dejar de ser visto como un factor esencialmente hostil y empieza a verse como quien preserva ese set de valores y de conceptos. A ello se va incrementando el tema de la cuestión de lo ilícito, de las incapacidades de la generación de una economía formal y a la intervención de Estados Unidos que trata de contener y de controlar lo que de otra forma tenía básicamente piedra libre bajo el talibán, y se van generando factores de odio, de rechazo, de no tolerar ya una presencia que ya se concibe no como un elemento que ayuda a mi seguridad, sino como un elemento que le pertenece a una potencia extranjera que me está vulnerando mis derechos, mi fe y mi concepción. ¿Por qué es importante esto frente a la situación actual en relación a Rusia? Fíjate tú lo que Rusia viene diciendo. Rusia viene diciéndole al mundo que básicamente la OTAN realizó una expansión agresiva hacia el este y rompió compromisos y tratados establecidos. Quiere instalar armamento nuclear en las fronteras rusas. Analicemos todos estos claims que se hace desde la otra vertiente, así como hemos sido estrictos con el propio presidente de los Estados Unidos y su discurso. La incorporación a la OTAN es una cuestión voluntaria. Nadie obliga a la pertenencia a la OTAN y tiene que darse una serie de pasos legales para que este hecho se concrete. De hecho, y creo que no fue muy apropiado en la conferencia de prensa del presidente de los Estados Unidos, de que se diga, esto se mencionó durante esa conferencia, de que Ucrania todavía tenía demasiados problemas para una incorporación plena. Si esto es cierto, fíjate cómo estamos siendo estrictos otra vez con la posición norteamericana. Blinken no debería haber ido en junio del año pasado a Ucrania a decir que se habían dado pasos significativos para esto. No debería en diciembre el señor Stoltenberg haber manifestado de que la invitación que ya se cursó el 2008 había dado tales pasos que ya se podía empezar a considerar que las maniobras y la homogeneización de la doctrina militar que se ha dado en los últimos años entre las Fuerzas Armadas ucranianas y sus contrapartes de la OTAN permitiría una integración más rápida, porque estas son expresiones formales, no son palabras. Las dicen el secretario de Estado de los Estados Unidos y la máxima autoridad civil de la OTAN. Entonces, no es tan cierto. Volviendo a lo ruso, desde esta perspectiva, no existe en ninguno de los países más cercanos a la frontera rusa, los del Báltico, en Polonia o en Hungría, ningún tipo de armamento nuclear. No lo hay. Lo que sí hubo, y molesta a los intereses rusos, es que sus mejores vectores, para ser creíbles, tienen que tener la capacidad de, al ser disparados, alcanzar sus blancos en Europa Occidental. ¿Y qué se hace durante la anterior administración?
se instala una serie de dispositivos de baterías de intercepción antimisilística en un lugar que se llama Devecelu, en Rumania. Se planea la instalación de otras dos estructuras similares en Polonia y se sugiere la posibilidad de una última en uno de los países del Báltico. Esto no es un armamento de naturaleza ofensiva, esto es una medida de defensa. Si Ucrania se incorpora a la OTAN, es difícil pensar, recordemos todos que hay una amplia franja de territorio ucraniano hoy día ocupada por los rusos a través de sus proxies denominados los movimientos separatistas de Donetsk y de Luhansk, y Crimea está ocupada por Rusia. Es un poco no muy condicente con la realidad pretender que un país que es inferior demográficamente, que sus fuerzas armadas son considerablemente más débiles, que sus capacidades financieras no le alcanzan para dedicar una cantidad sustancial de su PIB a una situación de conflicto. De hecho, esta guerra a la que Rusia obliga a Ucrania es un drenaje de recursos muy duro para el tesoro ucraniano, pudiera estar en posición de agredir a Rusia. Por lo tanto, tampoco es una situación sostenible, es una situación de discurso político. Finalmente, tú abordaste, y aquí cierro esta parte del análisis, el tema energético es una situación de validez estratégica. Cuando, como tú mencionaste, Estados Unidos, y aquí hacemos abstracción de cualquier tipo de posición político, ideológico, partidaria, realiza toda una serie de pasos que tenían que ver con la integración binacional norteamericana y canadiense, que tenían que ver con la autonomía energética, que tenían que ver con el incentivo a crear una matriz que hiciera a Estados Unidos completamente impermeable a las fluctuaciones del mercado de la energía, y que inclusive, hoy día nos olvidamos, hicieron que el propio Lukashenko coquetease con la idea de enviar energía separándose de Putin. Hoy día parece que nos hemos olvidado de que el 2018 y el 2019 Putin llegó a insinuar que el señor Lukashenko era un traidor, que se había vendido al occidente justamente por la factorización de todos estos elementos de la cuestión energética. Llega una nueva administración, liquida Keystone, abre la puerta a Nord Stream. Alemania, que siempre ha sido y sigue teniendo un voraz apetito por energía, un país de una capacidad industrial instalada superlativa y de también necesidades muy específicas cuando se refiere a el invierno europeo, se vio en la posición de que la fuente más creíble, más sólida, más conveniente, volvió a ser Rusia. Y entonces se fragiliza una situación que hoy día se dice en voz alta, pero que hasta hace unos meses se susurraba en las cancillerías europeas. Y es que Rusia estuvo muy cerca de fracturar políticamente a la OTAN. Rusia desarrolló alianzas políticas con movimientos significativos en Francia, Italia, Alemania, España, que le permitían debilitar la respuesta de la OTAN. Se ha necesitado una crisis de este tamaño, se ha necesitado la posición dura, firme y coherente de los países del este europeo para que la OTAN encuentre de nuevo nervio y coherencia. Entonces, estos son los factores que no se pueden dejar de lado cuando uno analiza el conflicto y todas sus aristas. Bien interesante el análisis y los factores que has puesto sobre la mesa. Aquí hay también un tema que quisiera tocar y es lo que se ha demandado por parte de Rusia y por parte de los Estados Unidos. De hecho, hoy cuando se dieron a conocer esos documentos que entrega Estados Unidos a Rusia, Rusia los rechaza señalando que hay pura desinformación. En esta semana también escuchamos los voceros de la Cancillería rusa señalar que en el caso del New York Times habían presentado un documento, una nota que generaba simple y llanamente propaganda, creando el enemigo, que en este caso es Rusia, creando una zona de crisis, que sería Ucrania, y también alimentando el hecho de que los Estados Unidos están empujando una narrativa que es que Putin ya tiene todo listo para invadir. Y ellos se han quejado de esto. Y por otro lado, se reitera en esa reunión hoy que los Estados Unidos creen que definitivamente Rusia tiene la intención
de invadir a Ucrania, a pesar de que se discutió y ellos dicen que no lo van a hacer. Entonces, el tema de la desinformación es importante y pareciera que es el punto en el que se alejan de la posibilidad de consenso. A ver, querida Mayward, tú sabes que esto me apasiona. Y es muy interesante observar la batalla de los corazones y las mentes que se está dando en las redes. Es muy interesante ver cómo todo un ejército muy bien estructurado de bots, de operadores de inteligencia que tratan de influir sobre la opinión pública, presentan la posición rusa y lo hacen de una forma muy inteligente, muy persuasiva. Eh, Analicemos las demandas para no entrar en este mar de fondo. Las demandas de Rusia son tres, esencialmente. Lavrov no se mueve de ahí. Hay que entender que Lavrov es el Molotov de nuestros tiempos. Cuando Stalin quería romper la resistencia diplomática de cualquier adversario en la época soviética, mandaba un señor de nombre Molotov, a quien los propios agentes de inteligencia soviética le decían trasero de piedra, porque el tipo no se movía de las conferencias hasta que no obtenía el punto que Stalin le había ordenado. Esto no es una broma, no es una cuestión de gusto dudoso, revisen en los libros de historia, todo esto está documentado. Fue el único actor diplomático que sacó de sus casillas a Adolfo Hitler. Entonces, Lavrov es el Molotov de nuestro tiempo. Él tiene una misión y esa misión es cumplir lo que Putin le ha instruido. Un ejemplo, como la propaganda rusa insiste de que Occidente está vulnerando compromisos y tratados que se asumieron al final de la Guerra Fría, él quiere acomodar el lugar un documento escrito. Por eso, en la reunión que se desarrolló horas atrás, la primera e innegociable demanda que plantea Lavrov es: yo quiero lo que ustedes me den por escrito, porque él lo va a tomar, lo va a llevar consigo a Moscú, y en Moscú se tomará esto como la evidencia incontrastable de que hay y continuará habiendo un compromiso violado de Occidente hacia Rusia. En relación a las demandas, ¿en qué consisten? La primera es: Rusia exige que Estados Unidos, ojo, Estados Unidos, no la OTAN, garantice que Ucrania jamás se incorporará a la Organización del Tratado del Atlántico Norte. Ese es el primer aspecto. Pero también se insinúa de forma muy poco discreta, apenas velada, de que tampoco se tolerará una eventual inclusión de Finlandia o de Suecia. Aquí, otra vez, por una cuestión de severidad metodológica, es a donde resultó tan preocupante para Zelensky y para Ucrania las expresiones del presidente de Estados Unidos, cuando dijo: ¿podemos analizar una admisión en términos diferentes? No, no puede haber miembros de la OTAN de primera y miembros de la OTAN de segunda. Iría en contra del tratado. También, cosa que después el propio presidente tuvo que salir a explicar en otra conferencia al día siguiente, dijo que tal vez una incursión, dependiendo de su proporción, no motivaría un nivel de sanciones tan amplio, tan incluyente, tan devastador como el que el propio Blinken se ha esforzado en colocar y para el cual se ha esforzado también en construir apoyos en lugares a donde hay intereses disímiles. Esto es problemático, porque entonces le da luz verde a Putin para mostrar en esa debilidad de que puede permitirse cierto nivel de agresión porque tal vez estaría dentro de ese threshold. Segunda demanda rusa. Rusia argumenta de que en ese sentido el despliegue de tropas norteamericanas responde a una intención de agredir a la Federación Rusa. Otra vez, un análisis. En la vecindad inmediata, el contingente más importante de fuerzas norteamericanas en esa zona de contacto cercano, denominémosla así, son 5.000 hombres. En este momento, desde la zona del área de Kursk, Dniepro, en Crimea y en estas maniobras que habrían iniciado entre Bielorrusia y Ucrania, se calcula, dependiendo de la fuente de inteligencia que usted quiera tomar, entre 98.000 a 140.000 soldados. Vale decir,
Rusia te dice que tiene que preocuparse por 5.000 hombres, pero dice que no tenemos que preocuparnos por, en un promedio, más de 100.000 hombres pesadamente armados. Otra vez entramos al terreno del discurso y lo político frente a los hechos y su peso. Finalmente, Rusia dice que no le es tolerable que en el área de influencia rusa existan vectores, armas, que tengan la capacidad de alcanzar territorio ruso. Miremos un mapa de la Federación Rusa y nos vamos a dar cuenta que viene desde Europa hasta el estrecho de Bering. Si se asumiera eso como cierto, desde el mar Ártico hasta el Océano Pacífico, Estados Unidos estaría privado de desplegar cualquier tipo de capacidad estratégica, y esto no es aceptable por razones que tienen que ver con la seguridad del propio país. Entonces, las demandas parecieran diseñadas para obtener una negativa y justificar otro curso de acción. Aquí nos tiene que preocupar lo que la inteligencia norteamericana, no la ucraniana, no la alemana, no la lituana, no la polaca, dijo en todos los niveles de cooperación militar la semana pasada, que equipos de fuerzas especiales de la Federación Rusa, incluyendo elementos altamente entrenados del FSB, se aprestaban a iniciar acciones de sabotaje y false flag para justificar operaciones militares. La última vez que en Europa, de forma organizada, se dieron esas operaciones, empezó la Segunda Guerra Mundial. El evento de la emisora de Gleiwitz, el 31 de agosto de 1939, vio a un comando, bajo el mando de un oficial de la SS, Alfred Naujoks, entrar a territorio alemán disfrazados con uniformes de soldados polacos, fingir un enfrentamiento, asesinar a un prisionero político, por cierto, un activo militante católico alemán que estorbaba como opositor político, al que le pusieron un uniforme de soldado polaco y le metieron un tiro en la nuca para que pareciera que era una baja en ese combate. Y eso es lo que Hitler usó para iniciar la invasión a Polonia. Por lo tanto, estos factores son preocupantes, pero fíjate tú que cuando los pones en los hechos, no resisten mucho análisis. Van más destinados a convencer a una opinión pública, en el caso de Rusia, mucho más el frente interno, para desarrollar su agenda y su acción. Para cerrar, es muy importante entender esto. Putin no puede volver a casa con las manos vacías. Es peligroso. Tú dijiste algo que es muy cierto. Su situación económica no es estable. Su apoyo político es relativo. Al punto de que quieres saber cuán fuerte eres, dime qué grado de libertad le das a tu oposición. El principal opositor al señor Vladimir Vladimirovich Putin, el señor Alexei Navalny, está en la cárcel. Y junto con él, un grupo nutrido de opositores rusos que teme el Kremlin pudieran replicar una situación similar al del Maidán o a los disturbios que se dieron recientemente en Kazajstán, un poco más atrás en Bielorrusia, y que pudieran retar su poder. Ese es el otro factor de la ecuación, un factor que en este momento parece olvidarse. Nos estamos concentrando en el tema de las líneas de contacto, de la posibilidad de errores a nivel táctico. Hay que tener cuidado porque el factor interno ruso pesa y pesa mucho. Así es, y otro aspecto, y ya para la parte de conclusión, hay algunos elementos que hay que tomar en cuenta. Vladimir Putin conversó con Nicolás Maduro. Se había anunciado a través del canciller Lavrov que cualquier evidencia que tuvieran ellos de que se estuviese agrupando una serie de factores para beneficiar a Ucrania por parte de la OTAN y con material bélico, ellos tendrían también una posición en Cuba y en Venezuela con un movimiento de tropas. En la rueda de prensa que se dio ayer, Lavrov dijo, ese tema no lo vamos a tocar, pero sí se dio a conocer desde el Kremlin que había hablado Putin con Maduro. No se dio a conocer si había hablado con Díaz-Canel, pero el hecho de que lo haya manifestado, que tuvieron una conversación sobre acuerdos y sobre las posiciones de cooperación de esos dos países, implica que hay un movimiento también. Y esto tomando en cuenta el rechazo que se produjo nuevamente en la rueda de prensa de Joe Biden cuando él dijo que América Latina ya no era el patio trasero, sino que era el patio delantero de los Estados Unidos. Esto tampoco fue visto
con mucho rigor. Y por otro lado, aparecen también una serie de informaciones de los enemigos, de las verdaderas amenazas de los Estados Unidos, como por ejemplo de China, que sin tener ningún tipo de temor a las sanciones, habla y ellos mismos publican información de que están comprando petróleo a Irán y obviamente a Venezuela, países sancionados por los Estados Unidos. Entonces, pareciera que los enemigos de los Estados Unidos vieron el debilitamiento del liderazgo y de la posición de los Estados Unidos hacia el mundo, tomando en cuenta también que hay una serie de distanciamiento entre los países que conforman la Unión Europea y Washington por una serie de políticas, entre las cuales también está lo que ocurrió en Afganistán, pero otros temas que no son los que generan consenso entre los que han sido históricamente aliados. Esto hace que la situación del conflicto se vuelva un poco más compleja. Quisiera que nos dieras tus reflexiones a manera de conclusión, Hugo. Bueno, se le debe dar un nivel de seriedad y se debe dedicar atención, porque es preocupante la manifestación que hizo primero el vicecanciller ruso y después la repitió el señor Lavrov con respecto a que si Estados Unidos no cedía, entonces se desplegarían medios militares a Venezuela y a Cuba. Primero hay que decir algo y hay que decirlo con mayúsculas. Rusia ya tiene presencia militar en Cuba y en Venezuela. Esto no es una cuestión especulativa. Tú sabes muy bien que yo tengo una relación como Senior Fellow con el Center for a Secure Free Society que dirige nuestro muy querido y mutuo amigo Joseph Humire. Y él ha desarrollado un trabajo exhaustivo de cómo, por ejemplo, Rusia ha sido esencial para desarrollar operaciones de inteligencia y contrainteligencia que debilitan a Colombia y tienden a una conflictuación, yo diría exacerbar el nivel de conflicto de la frontera colombo-venezolana para generar situaciones que antes ya les han servido. El generar este tipo de cosas puede generarte una nueva crisis humanitaria, puede generarte niveles de enfrentamiento, puede generarte teatros secundarios de operaciones que distraigan las capacidades de los Estados Unidos, distraigan medios, distraigan recursos, distraigan capacidad de despliegue. Por el otro lado, Cuba ha sido un aliado siempre constante, muy confiable para Rusia. Lo fue en la época de la Unión Soviética, pero más recientemente, buques de guerra rusos de la clase Sovremeni han atracado en Cuba y submarinos con capacidades estratégicas también han tocado puerto en la isla. A esto hay que añadir de que Rusia desplegó en algún momento bombarderos nucleares, bombarderos con capacidades nucleares de largo alcance a la Orchila. De hecho, tuvieron un incidente que lo discutimos contigo cuando casas de la Fuerza Aérea Colombiana, pese a que alcanzaban ya el final de su vida operativa, pudieron interceptar estas aeronaves, lo que motivó un incidente de naturaleza diplomática. Y tienes a los llamados, entre comillas, contratistas del grupo Wagner, que se hacen cargo de la seguridad no solo de instalaciones críticas, sino que de forma creíble también son un factor de seguridad, entre comillas, para la élite chavista. Si quieres sumarle a eso los denominados técnicos que proveen soporte para una cantidad de más de 11 billones de dólares en armamento que está adquirido por parte del régimen de Caracas a los rusos, hacen una presencia considerable. Si esto se ampliaría a medios de naturaleza estratégica y permanente, no creo que Rusia tenga las condiciones para sostenerlo en el tiempo. Sería muy preocupante si decidiera de súbito desplegar, por ejemplo, vectores que pudieran alcanzar y amenazar la seguridad estratégica de Estados Unidos. El problema es que la última vez que la Unión Soviética hizo eso, tuvimos la crisis de los misiles y el mundo estuvo al borde de una tercera guerra mundial. Finalmente, el tema y la cuestión de China y cómo desembosadamente te está diciendo que le está comprando petróleo a Venezuela, petróleo a Irán, cómo lo está tercerizando, hacia dónde lo está moviendo, e inclusive ha llegado al punto de revelar qué herramientas financieras está usando para viabilizar estas transacciones, tienen que ver con ese otro elemento muy importante, esencial, que lo has mencionado. Todo lo que una entidad hace, una persona de derecho hace, sea esta una corporación,
una empresa privada, un Estado, un gobierno, está anclado en su credibilidad, su capacidad de generar confianza, porque eso es lo que le permite tener disuasión y capacidad preemptiva. No preventiva, estoy castellanizando la expresión en inglés preemption, que va más allá de la mera prevención, sería una prevención activa, si quiere calificarla así. Y desgraciadamente, con lo sucedido en Afganistán, con la retirada de las FARC de la lista de organizaciones terroristas, con una serie de acciones con respecto a la situación de Taiwán, con estas manifestaciones que acompañaron a la conferencia de prensa del presidente Biden, que estoy seguro que quería presentar una imagen totalmente distinta al llegar al primer año de gestión, que quería presentarse como un líder confiable y presentar ciertas situaciones como logros dentro de su administración, por razones que no voy a analizar, ha obtenido exactamente el ejemplo opuesto. Y el ejemplo más claro, no me corresponde a mí ni a ti decirlo, es simplemente mirar el tuit del presidente ucraniano que dijo: quiero recordarle a los grandes poderes que no hay países pequeños y países grandes cuando se enfrentan a agresiones, no hay pequeñas agresiones ni pequeñas invasiones, ni hay vidas que se vayan a perder que sean pequeñas o distintas a las de sus propios países. Entonces, con eso creo que podemos cerrar el tema de por qué es que China y otros adversarios de Estados Unidos se mueven de una forma cada vez más audaz, promoviendo sus agendas y sus intereses geopolíticos. Así es. Bueno, este tema da para hablar muchos programas más, así que te vamos a invitar, Hugo. Por ahora queremos agradecerte el tiempo que nos has prestado para darle claridad a tanto problema que está ocurriendo y que mucha gente se siente confundida, porque en paralelo a los hechos está también la desinformación, que es lo que está abundando en los medios de comunicación. Así que mil gracias. A ti, My Word, es siempre un placer. Bueno, y ahora nos vamos a despedir con un video de nuestros amigos de la RAC. La RAC, la Red de Apoyo Canino, tiene programas maravillosos para nuestros animalitos en Venezuela. Les dejo con el video. Feliz viernes. Un placer haber compartido con ustedes esta semana y los esperamos en la próxima. Mil gracias a todos nuestros aliados y también a las llaves que nos acompañan día a día moderando los comentarios desde el Super Chat. Recuerden que si les gusta nuestro trabajo, regálenos un like y también compartan este video con sus amigos y contactos de tal manera que podamos seguir manteniendo esta ventana abierta. Nos vemos. Adelante, muchachos, con el video. Venezuela está atravesando una profunda crisis humanitaria que no solo la están sufriendo las personas. Millones de animales están en las calles luchando por sobrevivir. Por eso, la Red de Apoyo Canino transformará cada aporte que des en esperanza de vida para todos ellos. Porque cada vida que hemos salvado en estos 15 años, la hemos salvado gracias a tu aporte. Conoce nuestros programas de esterilización, rescate, adopción, banco de alimentos, atención veterinaria y educación. Tu ayuda es su esperanza. Vamos, ¿qué esperas? Únete a la RAC. Juntos salvamos vidas. Yo deseo que el año que viene sea muy diferente y que nuestros países no insistan comprando quimeras, que la izquierda no siga adueñándose del continente, para que ya más nadie tenga que cruzar su frontera. Yo deseo que a Maduro lo atrape en una madrugada, junto al capo narcotraficante Diosdado Cabello, mirarlos en la tele esposados con bragas naranja, y la justicia persiguiendo a los que robaban con ellos. Que Ortega allá en Nicaragua amanezca sin vida, y
y la bruja queriendo escapar no encuentre la salida. Que los nicaragüenses celebren con bandera en mano y más nunca caigan en las redes de un sucio tirano. Esos son mis deseos para el año que viene, que caiga la izquierda y su plan de aplastarnos a todos. Que los ignorantes dejen de votar estas mierdas para ver si al fin logran abrir los ojos. Los ojos. A Díaz Canel allá en Cuba lo apresen mientras muere Raúl Castro. Y que de esta triste dictadura no quede ni el rastro. Que se caiga a pedazos la izquierda allá en la Argentina. Que renuncie Alberto Fernández y presa Cristina. Que en Perú caiga Pedro Castillo, que sueña con ser Chávez. Y que a Petro en Colombia lo aplasten en presidenciales. Que en Bolivia ya no los gobierne la marioneta de Evo. Que López Obrador no pretenda lanzarse de nuevo. Que haya en Chile el gobierno de Boric no dure un carajo. Que se los lleve la misma mierda que un día los trajo. Y los líderes de la oposición latinoamericana no se dejen sobornar aunque se estén muriendo de ganas. De ganas. Esos son mis deseos para el año que viene, que caiga la izquierda y su plan de aplastarnos a todos. Que los ignorantes dejen de votar estas mierdas para ver si al fin logran abrir los ojos. Los ojos. Esos son mis deseos para el año que viene, que caiga la izquierda y su plan de aplastarnos a todos. Que los ignorantes dejen de votar estas mierdas para ver si al fin logran abrir los ojos. Los ojos. Estos son mis mejores deseos para el año que viene. Solo un sueño que pienso que nunca nos va a suceder. Porque la solución es que el pueblo se vaya a la calle. Pero eso en la canción La Gran Marcha se los contaré. Se los contaré.